Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. No sé si estará hablando, pero creo que no le escuchamos.
Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, ¿se puede observar la lámina? También, sí. Bien, bien. Estamos poquitos, ¿cuántos estamos? Ingeniero, puedo hacer Dígame. una pregunta. No tiene nada que ver con esto, sino que hoy día en el trabajo me preguntaron cómo sé cuál es la cantidad total de corriente de los amperios que aguanta un transformador. Y yo dije que era en este caso, si son 50 kVA, sería 50.000 dividido por el voltaje nominal. Esa sería la corriente que aguantaría el transformador. ¿Está bien eso? Pero me dijeron que estaba mal, que era dividido para 120 y no para 240. Entonces no sé. Ya, es que usted tiene un transformador en el lado de 120, 240. Por Usted quiere saber, ejemplificar. usted quiere saber la corriente en el lado de 120, 240. Es que, por ejemplificarlo así, es un transformador de los monofásicos que están ubicados en la calle. No sé cómo será eso, Ya, pues no. es un transformador de distribución de 7.967 voltios en el lado de medio voltaje y en el lado de bajo voltaje tiene 120, 240. Si en el tanque dice el número 50, entonces usted lo que tiene que hacer, esos 50 kVA, como son dos fuentes, ¿no? Como son dos fuentes, ¿qué hace usted? 50 divide para 20, para 2, porque son dos fuentes, 25 kVA en cada fuente. Entonces, la corriente nominal, la corriente máxima que el transformador puede entregar sería 25 kVA para 120 voltios. Es decir, 25 kVA por cada línea, porque el transformador tiene dos bajantes que alimentan el secundario. Claro, 25 kVA por cada línea para 120 voltios, que da lo mismo que decir los 50 kVA, el total dividido para el total de voltaje, que da lo mismo decir 50 kVA para 240 voltios. Cualquiera de las dos maneras. Entonces yo estaba bien, ellos estaban mal. Eso es todo, es que tenía esa duda. 25 kVA, pero 25 kVA para 120 voltios. O Claro, pues si trabajo con los 50 50 kVA, kVA es dividido para 240. 50 kVA para 240. Pero ingeniero, ese sería el valor nominal. ¿Cuál sería el máximo? Ese es el máximo. Ah, ese es el máximo. Cuando Ok, hablamos ya. del valor nominal, hablamos del valor máximo. Máximo con seguridad, por supuesto. Luego hay un porcentaje que de acuerdo a los fabricantes, que viene el tema de la sobrecarga que pueden soportar los transformadores, ¿no? Pero eso ya es en función del fabricante, de la marca, qué niveles de porcentajes puede soportar la fuente. Pero como valores nominales, que es la corriente máxima con seguridad, sin que se dañe el transformador, sin que sufra ningún problema, es lo que llamamos la corriente nominal. Y la corriente nominal usted saca la capacidad de la fuente para el voltaje. Si es un 50.000 dividido para transformador, 240. si en el tanque está pintado el número 50, significa que el transformador es de 50 kVA. Ahí tiene usted dos opciones. Tomamos la capacidad total, 50, dividimos para el voltaje total. 50 kVA para 240 voltios. Eso le da 50.000 208 amperios. 208 amperios. Sí, O ya la comprendí el otra valor. opción es que usted saque la corriente nominal de cada una de las fuentes de 120. Como son dos fuentes, 50 divide para 2, 25. 25 divide para 120, exactamente lo mismo, 208 amperios. Cualquiera de las dos maneras da 208 amperios. Y entonces ahí no habría una diferencia, porque si da 208 amperios sería 208 amperios por línea, ¿no? Ujú. Entonces sería un total de 416 No, amperios. no, 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 no. Ya le voy a hacer un dibujito ya.
Sí, sí, es que hoy día me preguntaron eso y yo estaba seguro porque eso lo vimos en la última clase, pues no me dijeron que estaba mal y me quedé picado. Por eso es que le vine a preguntar. A ver, hagamos aquí un dibujito con los propios elementos. Vamos a hacer solo la parte de bajo voltaje del transformador, ¿ya? A ver, aquí vamos a ponerla una fuente. Ya, acá vamos a poner la otra fuente. De esta de aquí y de esta de acá van a salir las líneas. Y del punto central de las dos, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué sale de la unión de los dos? No, Neutro. el neutro. ¿Qué es eso? El neutro. Ah, por eso puse el neutro, yo dije eso. Estoy bien, estoy bien. Por aquí tengo una bonita referencia, ¿ya? Ya, ahí está. Entonces usted dice, Giancarlitos, mil disculpas. Vamos a hacer acá, vamos a poner, acá es una sola fuente, en el primario que se llama del transformador, ¿no? Ya. Vamos a poner aquí una línea de la trifásica que está en la calle. Y esa conectamos a esta fuente. Y este otro punto, voy a hacer esquemático, no eléctrico, ¿no? Para que lo entiendan mejor. Ya, ese es el transformador. Este es el tanque. Y el tanque siempre está conectado
a tierra. Siempre tiene que estar aterrizado el tanque. Ahí le ponemos la tierra. Y la tierra pues siempre presenta una resistencia. La resistencia de puesta a tierra, solo para ir dándole figura. Aquí hay una varilla de Copperwell o dos, tres varillas en función del terreno. Y finalmente eso está a tierra. A esta resistencia se le llama el sistema de puesta a tierra, SPT. 10 ohmios, ¿no? 10 ohmios para este tipo de transformadores. Hasta ¿Cómo? 15 ohmios máximo el sistema de puesta a tierra. Pero normalmente siempre buscamos que el sistema de puesta a tierra sea de 10 ohmios. ¿Qué son esos 10 ohmios? ¿Es un resistor que le ponen? O sea, eléctricamente la tierra es una resistencia. Ah, ya, perfecto. Eléctricamente, pero Sí, sí. físicamente eso es, lo hacemos con una varilla de Copperwell. Copperwell De significa cobre. una varilla de acero recubierta de cobre. Lo más normal, una varilla de 2 metros, 2 metros 40 de largo, ¿no? Eso lo clavamos ahí a nivel del piso. Ahora, en función del lugar, en función del terreno, si es muy rocoso, si es muy arcilloso, si es, eh, tiene humus, en función del terreno en donde estamos, la resistividad del terreno, pues va a, a influir directamente en el valor de la resistencia del sistema de puesta a tierra. Entonces, un valor de resistencia de puesta a tierra para un sistema de este ejemplo que estoy haciendo no debe pasar los 15 ohmios. 10 ohmios es lo normal. Más aún si vamos a utilizar para proteger el transformador un descargador de sobrevoltaje, entonces eso requiere 10 ohmios. Entonces, en función del terreno, es que usted utiliza una varilla, podemos utilizar dos, tres, cuatro, cinco, hacer un arreglo. Claro que para este transformador pues no va a ser necesario, pero para transformadores más grandes o subestaciones, ya lo que requerimos ya no es una varilla, es una malla. Pero todo eso, una malla de cobre, ¿no? Pero todo eso al final es una resistencia eléctrica, que se hace toda esa configuración de elementos siempre buscando el valor estandarizado, el valor que genere la seguridad que usted requiere. Entonces, esto está agarrado al tanque y también está cogido aquí al neutro, ¿no? Al neutro y a este punto del... Y aquí le voy a poner. Ya, ahí está agarrado al tanquecito. Este punto también tiene que estar agarrado. El problema es que no le puedo poner color rojo para que se vea el nodo, ¿no? Ya. Aquí está el tanque. Para que se vea el nodo no puedo ponerle el color rojo. Ya. Entonces, mire, esta fuente está al tanque, el tanque está a tierra, el punto central de las dos fuentes está al tanque y el tanque también está a tierra. ¿Sí me comprenden? Sí, ingeniero, sí le tengo claro ahí. Ya. Entonces, esto de aquí es la línea R de un sistema
trifásico. Línea R. Supongamos que esté así, línea S y línea T. Ya, ahí está la trifásica. Esto para CENEL, acá en CENEL, como ya hemos hablado, voltaje de línea a línea igual a 13.800 voltios. RMS, magnitud, ¿no? De línea a línea, de este alimentador trifásico que tenemos ahí. De ahí tomamos una sola fase, cualquiera, la R, la S o la T, ¿y qué hacemos? A la fuente primaria del transformador. Esta fuente primaria, ¿qué va a ser? Si de línea a línea es 13.800, entonces el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea a línea dividido para SQRT, la raíz cuadrada Raíz de... de 3. Entonces, si usted reemplaza 13.800 divide para la raíz cuadrada de 3, esto es 7.967 voltios. Ahí está. Entonces, de R hacia la fuente que está conectada hacia tierra, tenemos un voltaje de fase. Entonces, esta fuente tiene que funcionar con este voltaje de aquí. Entonces, esta fuente es de 7.967 voltios. Ahí está. Fuente de 7.967 voltios. Es el primario del transformador. Pero en el secundario del transformador, usted tiene dos fuentes. A 120 y a 120. Claro. Las dos líneas. Usted necesita dos fuentes ahí para distribución de 120 voltios. $120 aquí, 120 voltios aquí, 120 voltios acá. Perfecto. Aquí me faltó y lo voy a poner ahorita. Ya de ese punto acá sale aquí sale el neutro. ¿Ya? Ese es el neutro. Le vamos a dar el nombre.
Ya. Línea R o línea uno, como le llamemos. Son los terminales de salida, ¿no? Eso. Entonces, los nombrecitos. A esta se le llama línea uno, fase uno también le dicen los técnicos. Esta es la línea 2. Y esta de acá, línea uno, línea 2. Y esta será el neutro. Ya, ahí quedó. Línea uno, línea 2 y neutro. Ya sabemos que el voltaje, línea uno, neutro, 120 voltios. El voltaje, línea 2, neutro, 120 voltios. Y el voltaje, línea 1, línea 2, 240 voltios. Aquí están los valores de voltaje. Eso es. Listo. Ahora, en el tanque viene pintado el número. Aquí viene un número. Voy a poner de ejemplo aquí. 50, 75, 100, 37,5, el valor que sea, ¿no? Ese número significa kVA. Eso es la capacidad de la fuente. Ya, ahí está. Listo. Entonces ahora sí vamos con las corrientes. Y vamos a hacer toditas las corrientes. ¿Por qué preguntan esto? Yo nomás quería saber si yo estaba bien y si estaba bien, pues si no que ya. Ahí nomás sin tanto gráfico, nomás dígame que yo sí la entiendo. No, es que si ya me pregunta, tengo que contestar bien. Porque esto le debe servir también a sus compañeros. ¿Sí están los compañeros? Sí, ingeniero, aquí. Bien. Esta es la corriente, a esta corriente de aquí, la que consume, porque esta fuente en cambio va a consumir de la red. La que consume la fuente primaria del transformador
le vamos a llamar I sub 1. Es esta de aquí. I sub 1. Y cuando yo acá ponga las cargas, cualquier carga que conectemos aquí de 120, 120, 240, lo que conectemos aquí, ¿qué va a suceder? Vale, ¿qué pasa, ingeniero? ¿Puedes repetir? Cuando ya pongamos las cargas, aquí vamos a tener esta corriente que le vamos a llamar, qué belleza esta parte. Profesor, ese es un sistema m- monofásico, ¿verdad? Claro, Salvo sigue siendo monofásico. monofásico. Monofásico trifilar. Ya. Y esta es, le vamos a llamar la I de línea 2, la de corriente de línea 2. Es esta de aquí. Voy a mover un poquito el sistema de puesta a tierra para que se vea bien. Esto es el neutro, esta es la línea 2 y esta es la línea 1. Entre la línea 1 y el neutro, ¿qué va a poner? Una carga, cualquiera. Ahora no nos interesa mucho ver lo que es la carga, pero sí, esto es R de carga, no de tierra. Vamos a poner una carga Listo. aquí. Es como que conectar usted una cometida, por así decirlo. Claro, aquí está Profesor, la... ahí las corrientes se encuentran en fase, ¿verdad? depende de las cargas, ya vamos por Ah, partes. ya, bro. Primero voy a poner esta resistencia de aquí, le vamos a llamar R1. Esta de acá, vamos a llamar R2. Y esta de acá va a ser una resistencia de carga 3. R1 son focos, R2 son focos, R3 un aire acondicionado. Bien. ¿Cómo conecte? Si estos son focos, tengo que conectar Línea neutra 120. a 120. Perfecto. Entonces, tengo que venir y conectarme al neutro. Perfecto, ahí está. Acá esto es el piso 1. Vamos al piso 2. O como quieran hacer la distribución, estos son focos, son toma corrientes de 120. Línea neutra. Ya, ahí está. Y finalmente, ¿qué pasa? Ahí cojo 240, pues en las dos líneas, para el aire. Aquí tengo un aire acondicionado de 240 voltios. Entonces tengo que conectar de línea a línea. Ahí está. Entonces miren lo que va a pasar con las corrientes. Por aquí va a venir la corriente que entrega esta fuente, que le vamos a llamar B sub 1 a esta de aquí. A esta le vamos a llamar la B sub 2. Y a esta que está ahí le llamamos la fuente de media tensión, BMT. Esta es la fuente de media tensión. Para que no se confunda, ahí le dejo. La fuente, el voltaje de la fuente de media tensión. La de 7977 son las de bajo voltaje, que le llamamos B sub 1 y B sub 2.
Entonces, por aquí, porque este es el positivo, ¿no? Este es el positivo, por aquí sale la corriente I de línea 2. Vamos a hacer un caminito de corrientes. Por aquí, ¿qué va a venir? La línea, Esa La es i la la, dos línea. la menos A corriente menos I2. 3. No, Ya le vamos a poner un nombrecito que todos podamos entenderla. Es Ya, como que estuviéramos haciendo una malla, pues no. Entonces, claro. en el R2 iría la LI2 y abajo pongámosle que es LI3, pues sería la Esta I2 menos sería I3. la corriente IR2. La corriente que pasa por IR2. A ver, acá le pongo. Ya. Viene la IL2, aquí hay un nodo. Todo voy a dejar escribiendo. Esto es el nodo A. Ya. Ahí hay un nodo, llega la corriente IL2 y pasa para la IR2. Pero también avanza para la IR3. Y esta sería la IR3. La IR que pasa por la 2, la IR que pasa por la 3 y avanza esta corriente, ¿no es cierto? Llega a este otro nodo. Y a este otro nodo le vamos a llamar el nodo B. Ya. Llega la corriente IR3. ¿Qué pasaba aquí? Aquí está el mientras positivo de no, la fuente, ¿no es cierto? Positivo de esta fuente que viene con el neutro. Y aquí la corriente va a ser así. Y a esta le vamos a llamar la IR3. La corriente que pasa por la, perdón, IR, ¿sí están? La IR1. sí, profe, y eres uno. Ya, y uno. Ya. En el nodo B, ¿qué va a pasar? Sumatoria de corrientes igual a 0. Viene la IR1, viene la IR3, se unen en el nodo y Sale la IL1. la IL1, pero en sentido contrario, no tiene que Claro. cerrar. Así. Esto es lo Con importante. YouTube Premium puedes ver videos sin interrupciones y disfrutar de todo lo que te gusta, ya sea tu pasatiempo favorito Perdón, o un tu minutito. último descubrimiento. Videos sin anuncios ni conexión y en segundo plano. Te regalamos una prueba de YouTube Premium. De ahí sale una nueva corriente, ¿no? Claro, ahí va a salir la IL1. Permítanme graficar bien para que les quede una referencia pues, bien hecha y ya no duden nunca más. Ya. Entonces esta se llama la corriente de línea 1. IL1. Esta de aquí. Corriente de línea 2, IR2, IR3. Avanzamos por aquí. Ahora miren, cuando llegan al nodo neutro, simplemente llegamos al neutro. Voy a volver a escribir, esto es importantísimo aquí esto. Dale bien marcado. Este es el punto neutro, ¿no es cierto? Que viene del neutro. Aquí, en este nodo, ¿qué tiene que cumplirse? Que la sumatoria de corrientes son igual a 0. A ver, rapidito, si yo tengo dos focos de 100 vatios, R1 es un foco de 120 vatios.
IR2 es un foco de 120 vatios, ¿cuál sería la corriente IR2 y la corriente IR1? 1. 1 amperio. Sí. Entonces, por aquí viene 1 amperio y por aquí ¿cuánto va? 1 amperio. 1 amperio también, pues. Porque los dos focos son de 120 vatios. Entonces, en el nodo N, la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a cero. Positivas Ajá. las que entran, negativas las que salen. Como las dos son iguales, ¿qué significa? Que viene 1 amperio por aquí y por acá también va 1 amperio. Entonces, por el cable neutro, ¿cuánto queda? 0 amperio. 0 amperios. Perfecto, muy bien. Esta va a ser la corriente que le llamamos ahora. ¿Qué corriente sería esa? La IN, pongámosle. La corriente es la corriente del neutro. Esta es la corriente del neutro. La IN. En el nodo N, siempre. ¿Qué tiene que cumplirse? Que la sumatoria de corrientes debe ser igual a cero. Todo fasorial, pues no, ya sabemos. Pero aquí le dejo en paréntesis. La sumatoria de corrientes debe ser igual a cero. En el nodo sumatoria. Sumatoria de corrientes debe ser igual a cero aquí en este nodo. Por lo tanto, la corriente del neutro, ¿a qué sería igual? Aquí sería Cero. 0 A IR2, menos IR1. a ver, pongamos, escribamos. No, Para que no quede nada. IR2 positivo. ujú, Entra sí. al nodo. Menos IR1. Menos IR1 y menos Men- la I neutro debe ser igual a cero. Esa es la ley de corrientes en el nodo. Entonces la corriente en el neutro sería igual a IR2 menos IR1. la corriente en el neutro a IR2 Menos IR1. menos la IR1. Perfecto. Ya. Si la potencia de R1 es igual a la potencia de R2 y R1 igual a IR2. Por lo tanto, la corriente en el neutro, cero. Es cero. Pero eso, si usted coloca un foco de 120 vatios aquí y un foco de 120 vatios acá, pero la vida no es así, pues. Recuerde que R1 puede ser todo el primer piso de su casa y R2 todo el segundo piso de su casa. Entonces, como que usted tiene un foco de 60 vatios aquí y un foco de 100 vatios acá. Entonces, IR1 muy difícil que sea igual a IR2. Por más que los ingenieros en los diseños se busca de distribuir las cargas, pero que en la práctica que las dos potencias sean exactamente igual, va a ser muy difícil, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener. Vamos. ah, Corriente o en sea, el la corriente del neutro. neutro. Siempre va a haber eso. Siempre vamos a tener corriente en el neutro. Entonces, esta corriente viene por el neutro y ¿a dónde se va? Va hacia la. Ah, hacia A la A la Tierra, Tierra. tierra. pues. La Tierra. Aterrizado. Eso. Uh,
Entonces usted por toda entiende la tierra. que la necesidad indispensable de que el transformador, de que esta máquina tenga un buen sistema de puesta a tierra. Esta se llama tierra de servicio. Otra es la tierra de protección. Esta es la tierra de servicio. ¿Por qué? Profe, Porque pero ¿por qué va a ser? sirve para descargar la corriente de desequilibrio. ¿Cuál corriente de desequilibrio? Esta del neutro, porque R1 y R2 en la práctica es muy difícil de que sean iguales. Y cuando son iguales, pues todos felices y contentos porque la corriente en el neutro es cero. Profe, Si siempre no neutro. son iguales como es lo normal, entonces aquí vamos a tener corriente. Y esta corriente no puede volver acá porque va a sobrecargar a nuestras fuentes, las va a dañar. Entonces, ¿qué requiero yo? ¿Qué tengo que hacer? Que esta corriente se descargue hacia tierra. hacia la tierra. Entonces, cuando los transformadores, sobre todo acá en en el tiempo del invierno, que ya estamos en eso, ¿no? Estos son puntos que están ahí en el tanque, ¿no? Unos terminales. Estos puntos se llegan a sulfatar por el invierno, la humedad, o están ya muy desgastados, y de repente falla el contacto aquí, ya no hay paso, entonces esta corriente empieza a recircular por las fuentes, o si el contacto que hicimos hacia el paso a tierra está sulfatado, está dañado, está oxidado, la corriente retorna a las fuentes, es cuando los transformadores, una de las razones de las tantas que irán aprendiendo, se dañan, se queman. Se quemó el transformador, puede ser que la conexión de falla a tierra estuvo fallando, estuvo dañada, estuvo oxidada, estuvo sulfatada. ¿Qué es lo que más pasa en el tiempo del invierno? Se quemó el transformador. ¿Qué significa que se quemó? Se dañaron las fuentes de bajo voltaje, a veces también la de medio voltaje. Entonces hay que reconstruir estas fuentes y eso ya es otro tema, ¿no? Pero ya vamos comprendiendo. ¿Para qué la necesidad eh, innegociable? El transformador debe estar garantizado, completamente bien conectado a un sistema de puesta a tierra. Primero, para cerrar el circuito, ¿de quién? De la fuente primaria. Y segundo, para descargar hacia tierra corrientes de desequilibrio que se generan por la realidad de las cargas R1 y R2 que son de distintas potencias, lo cual genera distintas corrientes aquí. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ingeniero, entonces se acuerda que al principio yo le pregunté y quedamos que 208 era la capacidad de amperios máximo que resistía el tanque de Ah, 50 kVA. espera, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya Entonces, vamos. Espere, espere, ya vamos, ya vamos. Tenga paciencia un poco, si no nos hacemos la corriente de línea 2 se divide en IR1 en IR3. Entonces, esto viene por aquí. Ahora esta es la corriente de línea 1. B1, que es esta fuente, que es de 120 voltios, y B2, que es esta fuente, que también es de 120 voltios, ¿no es cierto? Ahora, la IL1, mire usted, viene por aquí y tiene que pasar por la fuente B1, es decir, a esta le vamos a llamar la corriente. ¿Me confirman si están? Sí, estamos. Bien, a esta le llamamos la corriente B sub 1, la corriente que entrega la fuente 1. Y vamos a repetir el mismo criterio para la... Híjole, ahí sí me jodí.
Vamos a repetir el mismo criterio para la corriente que entrega la fuente 2. Eso es. Y esa sería la corriente IB2, la corriente que entrega la fuente 2. Esta de aquí. Entonces, ese va a ser el flujo de corrientes en este jueguito de 3 fuentes. Ahora, si en el tanque dice 50 kVA, ¿usted qué hace? Como las dos fuentes son del mismo voltaje, esa es la razón, ¿no? Porque son de 120, 120, entonces usted dice lo siguiente. Esta de aquí esta de acá y me falta esta de acá para lo que es la capacidad, ¿no? La capacidad de las fuentes. Todo. Esto es lo que está pintado en el tanque, no se olviden. Vamos a darle un poquito de énfasis a esto. Este número está pintado ahí en el tanque. ¿Cómo interpretamos este número? ¿Cómo lo interpretamos este número? La fuente en el lado de medio voltaje, ¿cuántas fuentes existen? Contéstenme. En el lado de una Medio nomás. voltaje. Ex- ¿Cuántas fuentes? eh, en realidad sería una. Solo una. Entonces, toda la capacidad que está pintado aquí es correspondiente a una sola fuente. Entonces, esta fuente es de 50 Vean. kVA. Exactamente. Esa va a ser de 50 kVA. Vamos a poner un colorcito así bonito para que no se olviden nunca en su vida. Este es de 50 kVA. ¿Por qué? Porque es una sola fuente que tienen en medio voltaje. Pero en el lado de bajo voltaje, ¿cuántas hay? Dos fuentes, dos fuentes. Dos fuentes, perfecto, muy bien. Vamos, nada de memorizarnos. Todo vamos a analizar con los conceptos que ya tienen y entonces ahí el proceso es correcto. Le voy a hacer una división aquí. Profesor, Eh, una pregunta. La corriente IL1 es igual a la corriente de IB1. O ya, sea, ya vamos a llegar, ah, espere. ya, ya, ya. Aquí hago una división con esta línea lila, ¿qué diablos siento? Significa que de aquí, de esta línea, para arriba, ¿cómo se llama? ¿Dónde? La línea para arriba, ¿cómo se llama? De Medio ahí esa, voltaje. Ah, mi vuelta. Medio voltaje va desde 1 kilovoltio hasta, medio voltaje se llama así, ¿no? Hasta 46 kilovoltios. Ya. De aquí para arriba, medio voltaje. Y de aquí para abajo, porque estamos utilizando esa palabra y ya no sabemos. Ya. Una de bajo vuelta. De aquí para abajo, eso se Perdón. llama
bajo voltaje. Bajo voltaje. Y se considera bajo voltaje cualquier voltaje menor a 1 kilovoltio. Aquí estamos en una aplicación de ¿cuánto? De 120, 240 voltios. 240 es menor que 1000, que 1 kilovoltio. Entonces eso es bajo voltaje. Aquí tenemos una fuente de 7967 voltios. 7967 es mayor que 1000. Entonces eso se llama medio voltaje. Entonces tenemos que la fuente de medio voltaje, en medio voltaje hay una sola fuente. Como hay una sola fuente, todita la capacidad del tanque se le asigna a ella, 50 kVA. Y a este le vamos a llamar, La potencia del ese es de transformador. la potencia compleja, ¿no? Sí, esa es la potencia compleja. MT, ¿qué significa? Media tensión. Media tensión, muy bien. Entonces, ¿qué resulta ser? Que la capacidad en media tensión es De 50 kVA. de 50 kVA. ¿Por qué? Porque tiene una sola fuente. Bueno, Una sola fuente. pero si tuvieras dos, sería diferente, obviamente. Hay que dividirlas, que es lo que vamos a hacer ahora en el lado de De bajo voltaje. Ya, sí se entiende, ¿no? Ahí está la flechita. A esta de acá le vamos a llamar la capacidad de quién. S es capacidad, potencia compleja de la fuente B1. Sí, ¿A qué va a ser igual? 25. A la S Ah, total total. dividido por el número de fuentes. ¿Cuántas fuentes tienen medio voltaje? Dos. Dos. Entonces, esto es facilito, pero hay que estar seguros. 50 dividimos para 2, 25 kVA. Ahí fue. Eso es. ¿Y qué va a pasar con B sub 2? Lo mismo, ingeniero. No. Lo mismo, muy bien. Entonces ya simplifico y solamente pongo, pues ya entendimos, ¿no? La capacidad de B sub 2 es igual a 25 kVA. Capacidad de la fuente 2, 25 kVA. Hicimos lo más difícil, entender cómo va a estar la instalación de las fuentes, en medio voltaje y en bajo voltaje, en base a la capacidad total, que es el numerito pintado en el tanque. Esto es la S total. Ahí está. Capacidad total, el número pintado en el tanque, 50 kVA. 50 kVA en la fuente de media tensión y 25 kVA en cada una de las fuentes de bajo voltaje. Ahora sí vamos a sacar la corriente nominal IB1 y IB2. Entonces vamos. La IB1 nominal, que significa la máxima corriente que puede entregar esa fuente trabajando con seguridad sin que pase absolutamente nada. Para eso fue diseñada. Va a ser igual a ¿qué?
a la capacidad que tiene la fuente SB1 dividido para B sub 1. Entonces esto es igual a 25.000 voltios amperios dividido para 120 voltios. Esto es 208. 208 amperios RMS. Eso es. Voy poniendo un ladito por aquí. ¿Qué va a pasar con la IB2? Sería lo mismo, pues. Lo mismo. Ahí es que viene mi pregunta. Ya cuando termine de explicar, pues ya no tiene que preguntar. La IB2 208. Si usted mira, la IB1, ¿a qué es igual? A IL1. Y la IB2, ¿a qué es igual? Y L2. A IL2. Entonces, la I de la línea 1, la corriente de la línea 1 nominal, aquí va a ser igual a la I de la B1. Nominal, pero no. Y esto es igual a 208 amperios. Y la corriente de línea 2 nominal va a ser igual a ¿qué? A la corriente de línea, perdón, a la corriente de la fuente 2 nominal. Y esto es igual a 208. Entonces el compañero tenía una inquietud. Que cuál era la corriente máxima que el transformador puede entregar por la corriente, a través de la línea 1 y la línea 2. ¿Cuánto es lo máximo? 208 amperios, siempre y cuando usted analice fuente por fuente. Ahora, usted puede hacer el otro método. A ver, vamos a poner así para que quede ordenadito. Método 2. Cualquiera de los dos sirve. No es que el uno es mejor que el otro, los dos son lo mismo, sino que usted los utiliza en función de lo que tenga más a mano, ¿no? Este sería el método 1. Método 21 está aquí. Y este sería el método 2. ¿Cómo hacemos el método 2? Sería o sea, Para el método la 2, potencia La potencia completa del media tensión, dividido pues. para para 240. a ver, para el método 2, la corriente de línea 2 va a ser igual a la corriente de línea 1. Directamente lo ponen así. La corriente de línea 1 nominal, la nominal, lo máximo, tiene que ser igual a la corriente de línea 2 nominal. Y esto es igual directamente. Estas dos corrientes, cuando cogemos las dos fuentes, y la capacidad total, 25 más 25, es decir, cogemos la capacidad total dividido para, llamémosle así, el voltaje total. Entonces, la corriente
Esto va a ser igual a, ¿cuál es la capacidad total ahora? Lo mismo, 50.000. 208. Al final sale 208 la corriente. 50.000 voltios amperios. Y el voltaje total ahora es Del de 240 240. voltios. 200, el voltaje que existe entre la línea 1 y la línea 2. Por lo tanto, esto resultó ser lo mismo. Entonces, por eso digo, son dos métodos que usted puede utilizar Sí, el ingeniero, que pero quiera. aquí es donde yo me complico, pues no, porque si en el segundo método nosotros utilizamos la capacidad total que marca el transformador, que son 50.000 dividido para el 240, tenemos 208 amperios total que va a aguantar el transformador, sí, pero en este caso sería que 104 amperios por línea, por así decirlo. No, por aquí, ¿qué dice aquí? Corriente de la línea 1 igual a la Es igual corriente de la línea a, 2. ok, Cada línea, entonces ¿cuántos amperios puede pasar por aquí? Máximo. 208. 208. Por aquí pasa 208, por aquí pasa 208. Máximo. Entonces, realmente lo que aguantaría el transformador es la suma de las dos corrientes, pues No, no. no, 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 no. No. Ah, él aguanta Cada 208 fijas. fuente, cada fuente aguanta 208 o soporta, trabaja, opera con 208 amperios. Cada fuente. 208, 208 por acá. 208 por aquí, 208 por la fuente. Cada fuente 208 amperios. La corriente nominal que puede entregar este transformador es de 208 amperios por cada una de las líneas. Pero eso no significa que puede entregar y que el transformador aguanta 516. 208, la corriente que pasa por la fuente. Si O por sea esta que, fuente pasa más de 208, ella se funde. por eso le digo, imaginemos que un hipotético caso, en una línea pasa 208 amperios y en la otra que no debería pasar nada entonces para que el transformador no se funda. Es que si usted está, por ejemplo, utilizando solamente la línea 2, no existe la carga 1 ni la 3. No existe esto. Solo Sí, tiene claro, la carga 2. sí. Entonces, por aquí lo máximo es 208 amperios que viene por aquí y se cierra con el neutro. 208, este es el circuito. 208 amperios, nada más. Y la otra línea está vacío, pues aquí es cero, porque aquí no tiene carga. Hemos quitado R1 y Pero R3. entonces sí podría pasar que corran 208 por cada línea al mismo tiempo. Claro, pues, claro. Y, pero entonces llegó al punto inicial, pues. El transformador entonces no le está pasando nada, entonces está trabajando a su capacidad normal. No, no está sobrecalentándose, no está nada. No, no, está dentro de sus parámetros normales, pero el transformador entrega. Lee aquí, por favor. 208 amperios en cada una de sus líneas. Pero eso no significa que puede entregar 516. Él entrega por cada una de sus líneas 208 amperios. Y Bueno, ahí si sí le usted entiendo. quiere tener la corriente, y si usted quiere tener la corriente, aquí la I1, ¿cómo calcularía la I1? Aquí a un ladito dejemos la I1. Bueno, pero sería de poner acá arriba. Aquí vamos a ver. La I1, que es la corriente en media tensión, ¿no? La I1 nominal. ¿A qué va a ser igual? Ah, Hay una 50. sola fuente. Sí. Ese total dividido para Voltaje total. voltaje de media tensión. Y esto es igual a 50.000 voltios amperios dividido para 7.967 voltios.
¿Cuánto da eso? 6.27 amperios 6.27 amperios RMS. RMS. Perfecto. Ahí está. Y aquí le dejo el cálculo de la corriente en media tensión. Profe, esos 208 amperios, o sea, van circulando y llegan hasta el nodo A. De ahí de ahí ya va, de ahí pasaría por IR2 y IR3. Claro, supongamos que todo esto es resistencias ya, pongamos Ah, sencillito, resistencias, factor de potencia 1, es decir, corriente y voltaje en fase. ujú. Entonces viene 208, suponga usted 100 amperios por R2, ¿cuánto le queda para R3? 108. 108, sí. Ajá. Viene 208, 100 amperios por aquí, 108 por aquí. Vienen los Sí, 108 por aquí. Si hemos puesto una R1 igualito a la R2, ¿cuántos amperios por aquí? 100. bien, Más 108 que viene por acá, ¿cuánto da la vuelta acá? 208. Los 208. Exacto. Y ahí igualmente en el neutro, la corriente del neutro sigue Y no siendo hay igual a corriente cero. en el neutro. Ajá. Ujú. Mm, sí. Entonces, si ya comprendimos esta partecita del transformador de distribución, la fuente monofásica trifilar, voy a aprovechar mi dibujito para dejar poniendo ese concepto que tanto problema da. Ya. Esto de aquí, es que estas cosas pues ya no hay cómo fallar, ¿no? Aquí no hay que dudar, esto es así y se acabó. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, Los cables, las líneas. ya hablamos bastante, pero vamos a insistir, sistema Ah, bueno, pues. monofásico de 3 hilos o simplemente trifilar, ¿no? Yo les pedí a ustedes que tomen las fotitos, les pedí unas fotitos, ¿Qué foto, ingeniero? ya les voy a indicar. Sistema monofásico trifilar. Ahí fue. Mire usted. Bueno, entonces tenemos listo. ¿Qué han calculado? Todas las corrientes, ¿no? Calculamos las corrientes en el lado de bajo voltaje, tienen la corriente de la fuente en el lado de medio voltaje para una aplicación en en un campo de distribución para alimentadores monofásicos. Para alimentadores monofásicos. Porque esto es un sistema monofásico trifilar. Y lo mismo tendrían que hacer para un alimentador trifásico en triángulo abierto, triángulo abierto. Entonces, les voy a pedir que me traigan para el día miércoles, ¿no? Atentos, para el día miércoles. ¿Están? Sí, ingeniero, sí. Ingeniero, sí. Ya. Para el día miércoles le toman una foto, pero no nos interesa el poste, nos interesa el punto donde está el transformador, ¿no? Ahí conectado a las líneas. Un transformador exactamente como este, que están por todo lado.
un monofásico de estos, una foto clarita, la imprimen, así le amplían todo lo que puedan en toda la superficie de la hoja. Y la otra foto, buscan un poste, una estructura por ahí donde están los dos transformadores, el grande y el pequeño. Esos dos transformadores que forman un triángulo abierto para sobre la foto, y así de esa manera van identificando y conociendo un poquito más los elementos que se utilizan, ¿no? Porque aquí va a aparecer un fusible, va a aparecer un descargador de sobrevoltaje, etcétera, ¿no? Más los aisladores, la cruceta, el poste, etcétera. Entonces, los que ya tienen conocimiento, experiencias por sus trabajos, pues bueno, paciencia, pero hay compañeros que de repente son sus primeras eh, acercamientos ya a estas estructuras, pues entonces aprovechamos este concepto, este contexto de las fuentes para ir identificando directamente sobre una fotito y ahí hacer un detalle, ¿no? Para poder explicar. Entonces, cada uno me trae una foto de un transformador de distribución, una foto impresa, no en el celular, impresa, clarita en toda la superficie de la hoja y otra foto en donde estén los dos transformadores. Un delta para ver el triángulo abierto, ahí real en una foto cómo están las instalaciones. Listo, ingeniero. Ahorita va a haber unas calles. Bien, Ingeniero, otra consulta. Ya es la última ya. ya. En la R3, que viene a ser como un tipo un aire acondicionado, se cogió línea uno, línea 2, ya. Pero me acuerdo que hubo una vez, en la casa de una tía, que cogieron así, línea uno, hicieron a una bornera, la conectaron con línea 2 y después cogieron el neutro y la pusieron en la otra parte. Eso está A mal, ¿verdad? ver, en la línea, O sea, hicieron así, línea uno y la conectaron en una bornera y ahí le adjuntaron línea 2 y ahí la conectaron en la primera patita. Ahí se hizo un corto, ¿verdad? si ¿O la no? línea uno de aquí conecta con la línea 2, Ajá, este es un cortocircuito. cortocircuito. Sí, es que eso fue lo que pasó, pero no tenía conocimiento que por qué había pasado eso. Claro, es que usted está uniendo, mire, el negativo de la fuente está acá. Acá está Ajá, el positivo. Este sí. positivo se une al negativo de la fuente. Y Ajá, acá está el positivo. Si usted une línea 2 con línea uno, ¿qué está uniendo? Un positivo a un negativo. con Más o negativos. menos, plum. Si Ya, usted ya. quiere ponerlas en paralelo a estas dos fuentes, ¿qué haría? Abrimos el neutro. Usted Ya. abre el neutro. ¿Y qué tiene? El positivo une con el positivo y el negativo une con el negativo. ¿Y ahí qué Mm, sucede? Que usted tiene ya dos los dos fuentes de 40. 120 voltios, ya no tiene 240, pues no. Ah, perdón. Ahora tiene dos fuentes de 120 voltios, pero cada fuente, ¿cuántos amperios puede entregar? Es lo que al compañero le da Ciento, la vuelta a la cabeza y todavía está analizando. Si usted pusiera las dos fuentes de 120 voltios en paralelo, ujú, cada fuente, ¿cuánto puede entregar? 120. No, no, en corriente. Ah, ya sería la mitad, supongo. 200, de no, 2.8. 208. Ah, sería 208. 208, porque recuerde, es 50 kVA. Hay dos fuentes, 25 cada una. Entonces, cada fuente puede entregar 208 amperios. Si usted las pone en paralelo a las dos, ¿para qué se Ujú, ponen fuentes en serie? Para tener mayor voltaje. Y ya. cuando ponemos fuentes en paralelo, ya no tiene mayor voltaje. El voltaje es el mismo, 120. Pero ¿qué es lo que gana al poner en paralelo? Mayor corriente. Mayor corriente. Cada fuente entrega 208 amperios, entonces usted dispondría para cargas, pero solo de 120 voltios. Solo para cargas de 120 Ingeniero, voltios usted pregunta, tendría pero una capacidad de 516 amperios. 416. Perdón, 416 amperios. Si una pone pregunta, las dos fuentes en paralelo. Igual, ok.
Listo, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Ingeniero, pero si las dos fuentes están en paralelo y no hubiese esas resistencias, ¿sería igualmente siendo los 208 amperios? Si pone las dos fuentes en paralelo, cada fuente entrega 208. Entonces, para la carga, ¿cuánto tiene usted? Si cada una entrega 208 amperios. O sea, 416 Usted dispone para su carga 416 amperios. amperes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Tómenle una capturita, tienen el detalle, pueden mejorar este Yo diagrama. le digo la verdad, yo sigo sin entender cómo Análisis. es que puede dar 208 por línea, pero no 416 en total. Bueno, ahí yo tampoco ya no sé, mi hermano. Es que en realidad da 208 amperios por línea y no le pasa nada al transformador, pues. No, es que él puede entregar 208 amperios por cada línea. Ahora, Claro. si usted quiere verlo, si usted quiere Profe, verlo que 208 por cada línea, 208 pero en servicio de 120, 240. profe, también porque las fuentes se encuentran en un circuito, están una detrás de la otra, serie, un circuito serio, ¿verdad? Circuito serie con toma central. Circuito Entonces, serie con toma central. Y el por eso servicio es que que, usted tiene es de 120, 240. Si usted los claro, pone en paralelo las fuentes, ya no tiene servicio de 120, 240. ¿Qué tiene? Solo servicio de 120 voltios. 120. Ujú. Ahí usted tiene 416 amperios, pero con servicio de 120 voltios. Si usted da servicio de 120, 240, Es de 208 amperios 208 amperios por línea. por línea. ¿Qué es lo que un poco le confunde al compañero? Dice, si entrega 208 amperios por cada línea, entonces en total entrega 416, pero eso es un poco, digamos, un poco ambiguo, no está muy bien planteado respecto a la máquina, al sistema, a la fuente. Cuando usted tiene un transformador, caso ya específico, ¿usted qué dice? Este transformador entrega 208 amperios por cada línea, no hay más. Ah, entonces en total da 416. No, no lo veamos así. Si usted quiere verle los 416, entonces pongámoslo en paralelo. Pone en paralelo las dos fuentes de 120, entrega 416. ah, Pero en ok. cambio, ahí tenemos el problema del voltaje. Entrega 416 por línea, entregaría entonces. Mande. Entonces, si pusiéramos en paralelo, entregaría 416 amperios, pero por línea. Es que si pone en paralelo ya solamente tiene línea neutra. Ya no tendrías todas las líneas, Solamente solo tiene línea neutra. línea y neutro, porque están en paralelo. Están en paralelo, claro. No te hagas bola. Al poner en paralelo el más con el más y el menos con el menos es el neutro, pero tiene que ir aterrizado. Entonces, tiene una sola línea que se cierra a través del neutro el circuito, claro, pero en la línea usted dispondría de 416 amperios. Ese tipo de conexiones ya no hay, ¿verdad? O sea, poner las dos No, fuentes. Ah, ya. eso de ahí usted lo encuentra y lo va a encontrar en lo que se es las conexiones ya trifásicas, ¿no? Porque yo puedo coger transformadores así como estos para armar fuentes trifásicas. Y por ejemplo, si usted coge los transformadores se construyen así. Una fuente en medio voltaje y dos fuentes en bajo voltaje. Ahora, el ingeniero en función de sus proyectos las pone en serie o las pone en paralelo. Si va a ser una aplicación estrictamente de distribución 120-240 monofásica, no hay nada que hacer. Están en serie con toma central, aterrizado y fin, se acabó la historia.
Pero usted puede armar una fuente trifásica con 3 unidades, 3 transformadores de este tipo y armar fuentes en estrella, fuentes en triángulo, pero dependiendo de la aplicación que tenga. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 3 transformadores de este tipo, igualitos, para aprovechar toda la capacidad del transformador, ¿cómo los colocaría? Si el transformador es de 7.967 y la línea de alimentación es de 13.800, los primarios, ¿cómo haría? Con tres fuentes de 7.967 para que se acoplen a 13.800, tiene que ponerlas en estrella. Entonces usted armaría un primario en estrella. ¿Y los secundarios cómo armaríamos? Si son 2 fuentes de 120 que hay aquí. Si las pone en serie y deja en serie, tiene 240. Y si usted quiere hacer una aplicación para distribución, entonces una opción es ponerle en delta, ¿no? Y sacamos delta de 240 voltios. Y uno de ellos puede tener toma central y saca los 120. Es lo que nos explicó en la clase pasada, ¿verdad? Sí, Que más o depende de menos. lo que se necesita. Pero también usted podría hacer un 127-220. ¿Y cómo saca el 127? Bueno, aquí tenemos 120, que al ponerlo en estrella nos daría 208. Pero para que haga eso, entonces ahí usted coloca las 2 fuentes en paralelo y entra 120 a una estrella, pero con las 2 fuentes en paralelo. ¿Y por qué no cojo solo la una? Para aprovechar toda la capacidad del transformador. Por eso las pone en paralelo. 120 en estrella, sacaríamos trifásica de 208. Bueno, y como ustedes pueden mirar, estimados jóvenes, hay para estudiar bastante, ¿no? Entonces vamos poco a poco sin desanimarse y, y eso es lo bonito de la ingeniería que eligieron. Para la próxima clase les pido por favor traigan esas 2 fotografías para sobre las fotografías ir colocando un poco la explicación de cómo están las fuentes, sobre todo esta ya quedó ya. Aprovechamos hoy la pregunta del compañero y solo nos falta la fotografía para adjuntar a esto y queda clarito, ¿no? Para hacer la del triángulo abierto y chequear la potencia, la capacidad. Porque dependiendo de la capacidad del transformador están las corrientes, tanto en el lado de bajo voltaje como la corriente en el lado de medio voltaje. Ahora, estas corrientes nominales son fundamentales. ¿Por qué? Porque con esto usted va a poner las protecciones. Aquí tenemos que colocar una protección para 208 amperios, ¿no? Porque por aquí no puede haber más de 208 amperios. Acá tenemos que poner una protección para ¿cuánto? Para Para 6.27. 6.27 amperios. Porque si por aquí pasa más de 6.27 amperios, fundimos la fuente. Y bueno, y así vamos, pues no, con paciencia. Ingeniero, una consulta, ¿qué es lo que daña un aparato eléctrico? ¿El amperaje o el voltaje? Las dos. Las dos cosas. El amperaje funde la corriente, funde al conductor. Ok. El voltaje funde el aislamiento. Y si el aislamiento se funde, entonces es que al final las fuentes, los equipos, están hechos con bobinas, ¿no? Con alambre. Sí. Y el alambre pues tiene su aislamiento. Si el aislamiento se funde, se rompe, se fisura, entonces el alambre queda uno pegado al otro. Entonces es un cortocircuito. Y si hay un cortocircuito, la corriente sube y termina por fundir todo, quemar todo. Entonces, Ingeniero, pero una pequeña preguntita. Pero, o sea, cuando
con lo que dijo, pero cuando, o sea, que los dos perjudican, Las tanto dos el amperaje, perjudican, por sí, supuesto. La tanto el protección que voltaje usted como la corriente. necesita hacer en el transformador son dos fundamentales, las básicas. Protegerlo contra sobrevoltajes y contra sobrecorrientes. Porque estas bobinas que eléctricamente representan las fuentes, estas bobinas están aisladas para soportar sin ningún problema 7.967 voltios. Y luego con los márgenes de seguridad son aislamientos que se utilizan para clase 15 que se llama. Al final está aislada para 15.000 voltios. Puede llegarle 15.000 voltios. Claro que no todo el tiempo, por supuesto, pero sí periodos largos de tiempo y su aislamiento aguanta. Pero otra cosa es que por esta línea llegue 1.000.000 de voltios. Si por aquí llega 1.000.000 de voltios, esta se funde. No solo que se funde la fuente, sino hasta el tanque se deforma. ¿Qué es lo que pasa con los transformadores? ¿Y de dónde va a aparecer 1.000.000 de voltios por aquí? De las descargas atmosféricas. Ahora que estamos en el invierno, acá, bueno, todavía no hay mucho, ¿no? Porque no ha llovido, pero ya empiezan las descargas atmosféricas. Los rayos. Los rayos son corrientes que van de 2.000 a 200.000 amperios. Y esos rayos inducen voltajes aquí en las líneas. Y aquí aparece un voltaje de 600, 800, 1 megavoltio, 1.000.000 de voltios. Y ese voltaje viene por aquí, llega a la fuente y lo funde. Le hace chicle. Entonces no podemos permitir eso. Entonces aquí se colocan, por eso quiero las fotos, porque ahí van a ver lo que se llama el descargador de sobrevoltaje. Ese va a ser el primer elemento de protección para este equipo. Y luego eso se aplica a todos los demás equipos. Un descargador de sobrevoltaje. Hay que proteger a la fuente, al equipo, contra sobrevoltajes. Luego, ese es un problema. El otro problema son las corrientes. Si aquí hay un cortocircuito, ¿qué es un cortocircuito? Una resistencia de 0.1 ohmios. Si usted une la línea 2 con el neutro, pongo una resistencia de 0.1 ohmio aquí. Eso es un cortocircuito. 120 voltios para 0.1, ¿cuánto le da? Una corriente de 1.200 amperios pasando por aquí. ¿Cuánto soporta esta fuente? 208, 208 208. amperios. ¿Y por ella va a pasar cuánto? 1.200 amperios. ¿Qué pasaría con la fuente? Se funde. Entonces tenemos que tener un sistema de protección mediante disyuntores, breakers, fusibles, eso ya más adelante, todo irán estudiando. Pero vale que ahora vayan ya entrando en ese contexto de que aquí yo entiendo que debe haber una protección, ¿no? Proteger contra la sobrecorriente. Ahora, un cortocircuito sucede, pues, es parte del sistema, normalmente, por cualquier razón, por errores, por falla, lo que sea, se dan los cortocircuitos. Entonces, 1.200 amperios no va a poder soportar esta fuente. Acá lo mismo. Entonces, sobrevoltajes y sobrecorrientes. La corriente funde el conductor, el voltaje funde el aislamiento. Y al fundirse el aislamiento terminamos en cortocircuitos. O sea, se funde todo. Listo. Estimados jóvenes, muchísimas gracias por hoy. Espero haber aportado algún granito. Estén bien y nos encontramos la próxima clase. Traigan las fotitos. Listo, Ingeniero, la próxima ingeniero. clase le pregunto lo mismo, por Dios santo. Estoy como un loco. Gracias, Siga, gracias. siga, siga, tranquilo. Siga, siga analizando. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, Gracias, que estén ingeniero. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Profe, una pregunta. Sí, está Dígame, bien, sí. Bueno, dígame, esto dígame. acá relacionado a mi trabajo. Acá se hacen unos perfiles y se le coloca cintas LED. Ya, digamos, se colocan dos cintas de 1 metro. Y ahí en la descripción dice que en 1 metro de cinta sale unos 10 o 15 watts. Ya, al momento que se la conecta y todo, se hacen los puentes y todo, había ese problema de que la cinta comenzaba a calentarse o a dañarse. Y entonces la solución que le dieron fue que los puentes no lo hicieran tan cerca del punto donde se hacía la soldadura para conectar ya al tomacorriente y hacerlas al final. Pero ¿por qué sucede eso que la cinta LED se calentaba? Porque el driver era de 60 vatios y ahí se especifica que el amperaje máximo ahí era de 2.5. ¿Por qué La se cinta, sobrecalentaba? pero el momento que va a soldar, ¿qué hay ahí? ¿Solo soldadura o...? Solamente soldadura en los puntos que ahí tiene. Se le suelda y ahí después, o siguiendo otras pistas más, se suelda ya los puentes que se hacen, el positivo y el negativo. Ajá. ¿Sabe qué? Si usted me muestra, me hace un dibujito o me trae una fotito y me explica un poquito mejor para entenderle, tal vez pueda darle alguna opinión. No le comprendo Ya muy sé, bien cómo. ya sé mejor. Sí, Sí, ya. hágase un dibujito o se toma una fotito y el próximo día, miércoles, ¿no? Sí, miércoles, ya. Encantado, con todo gusto. Ya en enero, ya está bien. Está bien. Bien, gracias Ya, a sí, usted. ya, hasta luego. Hasta luego.